marco de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 7 de julio del año 2016 y estamos hoy con nuestros invitados, dos legisladores que han salido, han interrumpido prácticamente la sesión para venir hasta acá, la sesión que por cierto ha terminado hace pocos minutos, para conversar sobre una polémica que está en boga. Siempre los temas en el Ecuador van cambiando y siempre las posiciones son contrapuestas. En ese sentido hemos invitado al doctor Antonio Pozo, legislador por la provincia de Imbabura, un experimentado legislador que ya va para su cuarto periodo en el antiguo Congreso y en la actual Asamblea. Así que gracias, doctor Pozo. También es un profesor universitario, rector de la Universidad de Imbabura. Y también está Cristian Viteri, que es en cambio un joven legislador por la provincia del Guayas. Me ha dicho que es abogado y también ingeniero comercial. Así que, y es legislador por el partido de gobierno Alianza País. Una especie de disidente, tal vez, Cristian, digo yo, porque en las últimas semanas usted ha ido en contra un poco de la línea oficial. Usted, recuerdo que dijo que no quería que le paguen el sueldo en dinero electrónico, por ejemplo. ¿No dijo usted eso? No, Marlon, buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario, yo dije que siendo los asambleístas de Alianza País quienes propusimos que se incluya esto, el dinero electrónico, si usted revisa mis intervenciones, que siempre han sido sobre todo técnicas más que políticas, yo propuse que el dinero electrónico esté respaldado con activos líquidos del Banco Central. Cuando se incluyó esto, yo creí, además, porque en el COIP establece claramente una sanción penal para quien transgreda esto, que nosotros, siendo los proponentes, deberíamos dar ejemplo. Cobrar entonces en dinero electrónico. Por supuesto. Me confundí, es al revés. Por supuesto, yo totalmente al revés. Propuse que sea voluntario, pero que al menos los asambleístas de Alianza País cobremos el 100% de nuestro sueldo con dinero electrónico. Yo he cobrado ya el sueldo de junio el 100% con dinero electrónico. En dinero electrónico. Sí, ¿Y qué ha hecho con ese sueldo en dinero electrónico? Bueno, ¿Cómo lo cobra en efectivo? ¿Cómo lo efectiviza? Lo puede efectivizar en cualquier agencia de Servipagos, no es Servipagos, sí, Servipagos, en cualquier agencia del Produbanco, del Banco Amazonas, del Banco del Pacífico, del Banco Ecuador. Se hace efectivo ahí. Por supuesto. Y en almacenes Tía también vi a la señora Guinaga haciendo compras ahí. Bueno, hay almacenes de línea blanca y supermercados, almacenes Tía, donde se puede comprar con dinero electrónico. Pero esto es una molestia, por supuesto. ¿Y quién ha dicho que no es una molestia? Eso yo nunca lo dije. A sus colegas de bancada tampoco les gustó mucho la idea. No les gustó, de lo que recuerdo ahí. Porque algunos dijeron que iban o tenían que ir, digamos, a cómo compraban en la tienda de la esquina, cómo pagaban el taxi, etcétera. Bueno, haciendo lo que he hecho yo, ir a la ventanilla y sacar $200, que es lo que necesito para todos estos gastos semanales de ir al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta forma, predicamos con el ejemplo. ¿Y no está con un poco de miedo usted, Cristian? Hoy día leía justo en Diario Expreso una noticia de que el Banco Central había nuevamente tomado de las reservas, de las pocas que quedan, $300 millones, que no es la primera vez que lo hace, además, que justamente son como que el respaldo efectivo de las transacciones de dinero electrónico. ¿A usted no le da un poquito de nerviosismo que hayan esas metidas de mano al Banco Central? Es lo más mínimo. No. Que siga nomás metiendo la mano. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. El dinero electrónico tiene que estar respaldado por oro, por lo que se llama oro líquido, liquidable, efectivo, que son títulos de oro, ¿verdad? O con dólares en efectivo. Y el oro se lo llevó Goldman Sachs, acuérdese, el año pasado. Sí, se llevó una parte del oro, no se llevó todo el oro. O sea, ya, ¿cuánto habrá quedado? No se sabe.
Sí se sabe, eso está en la página del Banco Central. Eso son cosas, hay datos que son públicos, que están en los registros públicos. Vea, si fuese así tan cierto lo que se dice por ahí, que el dinero electrónico no tiene respaldo, ya se hubiera pagado pues a los contratistas. Existen un montón de contratistas ahora por el problema de la caída del precio del petróleo que están impagos, se lo hubiera pagado con dinero electrónico. Ayer hablaba yo por teléfono con el rector de la Universidad Católica, donde yo soy profesor titular, profesor principal, y me decía, oye, tenemos varios meses de retraso que no nos pagan el IVA a la universidad y no nos pagan el cofinanciamiento del Estado. Si fuese así, ya hubiera pues el Estado pagado también con dinero electrónico. Es decir, no es verdad, porque no se puede hacer una emisión inorgánica. Si no, se crearía una moneda paralela y eso no es el espíritu del dinero electrónico. Basta. Bueno, agradezco la confianza que da usted, Cristian, pero no es el tema de hoy, desafortunadamente, a pesar que usted obviamente es un protagonista al haber propuesto a sus colegas que cobren en dinero electrónico. El tema de hoy en realidad es otro totalmente Pero yo quisiera opinar diferente. también sobre este tema. Sí, porque además me imagino, doctor Pozo, que usted no está cobrando en dinero electrónico. Ni lo cobraré jamás. ¿Y eso Bueno, por qué? ¿Usted no tiene esa confianza que ya, tiene Cristian? Sí, primero, una satisfacción compartir esta mesa de diálogo con tan directos amigos. A propósito de la pregunta, pues yo debo dar también mi opinión. Yo no comparto en absoluto que, por ejemplo, a los servidores públicos nos paguen en dinero electrónico. Porque el dinero electrónico, de lo que yo conozco, sin ser un especialista en la materia, ni mucho menos, hay que tenerlo un sustento de base con dinero físico, con dólares físicos, que según la propuesta, pues debe ser manejada por el Banco Central del Ecuador, que es una sucursal de Carondelet. Entonces, yo pregunto a la gente, ¿quién confía en el Banco Central para entregar sus dólares físicos ahí para sustentar sus transacciones de carácter electrónico? No me opongo a la tecnología, ni mucho menos. Yo creo que transacciones internacionales, de negocios, a lo mejor puedan surtir algún efecto, precisamente por lo que se dice, pues que le devolverían el IVA, al menos hasta en 4 puntos, aunque desde mi punto de vista, el lagarto que traga ya no vomita. Eso está ocurriendo y le digo hasta por una experiencia muy personal. A mí me cobraron casi $4,000 en demasía el año anterior del impuesto a la renta y eso es obligatorio devolverlo. Y hasta ahora no me devuelven. Dicen que no hay plata. Que le devuelvan en electrónico, aunque sea. Electrónico. Yo, ¿para qué necesito eso? Entonces, créame, yo no sé si la gente, el común de la gente va a tener confianza en el Banco Central, en entregar sus dólares físicos de allí, cuando sabemos que desde ahí pues lo que necesitan es liquidez para un saco roto que es la caja fiscal de este gobierno, sin beneficio de inventario, además porque no hay fiscalización en este país. Ha bajado un poco ya el nivel de la discusión del dinero electrónico porque, como dije al principio, aquí los temas van cambiando permanentemente de semana a semana. E incluso la campaña del gobierno que promovió bastante, especialmente en las redes sociales, para usar e incluso le cambió el nombre al dinero electrónico, después le puso que es efectivo. Cosa que por ahí puede ser hasta catalogada como una especie de publicidad engañosa, porque efectivo no es dinero electrónico. En todo caso, pasemos al tema de esta semana que les planteé y por eso los he invitado, que es justamente la estadía del ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Ginebra. Ginebra es la capital, no es la capital, pero es una de las ciudades más importantes de Suiza. También es una de las ciudades más caras del mundo, con un nivel de vida realmente elevado. Es una ciudad muy costosa. Yo no tengo el placer de conocer Ginebra, no sé si Cristian la conoce. Tampoco, el doctor Pozo tal vez. Yo sí. Bueno, de pasito estuve uno que de pasito, no. En realidad, ese placer yo no lo he tenido, pero lo tiene y desde hace algún tiempo el ex vicepresidente de la República. Y el tema obviamente ha desatado una serie de controversias, de polémicas, de críticas por un lado y también de defensa por el otro, por el lado de gobierno obviamente, ¿no? Se ha dicho que lo que hace Lenín Moreno en Ginebra debería ser motivo de orgullo para todos los ecuatorianos. He leído que la señora María Fernanda Espinosa, que también está en Ginebra, por cierto, representando al Ecuador en la oficina que tiene las Naciones Unidas en esa ciudad, que el señor Moreno es una especie de embajador de los 1.000 millones de discapacitados del mundo. Y en ese sentido, lo que paga Ecuador por su estadía, que no se sabe cuánto es además, es mínimo en comparación con el beneficio que para la imagen del país trae la presencia del señor Moreno. Así que ese es el tema, eso yo quería conocer las opiniones, los criterios de ustedes al respecto.
Y quisiera empezar con Cristian, que no conoce Ginebra, desafortunadamente, pero que sí puede darnos una idea de lo que para él significa el costo para el país de la estadía de Lenín Moreno en Ginebra. El asambleísta Ramiro Aguilar, un asambleísta sin partido político, por cierto, ha dicho que el costo anual de Lenín Moreno en Ginebra es de $300,000, más $9,000 que cuesta su domicilio, el inmueble que ocupa para poder vivir en esta ciudad. ¿Esto es mucho, es poco? ¿Está usted de acuerdo con lo que ha dicho María Fernández Espinosa? A ver, Marlon, primero quiero aclarar que lo invito al doctor Pozo a abrir una cuenta con dinero electrónico, aunque sea con $5. Porque usted va a poder darse cuenta que cuando usted compre con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, en esa misma cuenta de dinero electrónico le van a devolver todos los viernes el IVA. Yo que uso el dinero electrónico hace más de un mes, todos los viernes me acreditan el IVA automáticamente. En mi caso particular, le doy mi experiencia y si quiere le saco mi teléfono y le enseño. No vamos a dudar de usted. Okay. No vamos a dudar de usted. Está en bien. este momento. Ya. Porque es de gobierno. A mí no me van a hacer eso. Pero bueno, los invito a los dos a un programa aparte para hablar del dinero electrónico, que en realidad ya lo topamos en una anterior ocasión. Cristian, por favor. De acuerdo. Mire, el Ecuador ha tenido el privilegio en 2 ocasiones de tener enviados especiales del secretario general de las Naciones Unidas para situaciones muy especiales. En el año 1964, el secretario general de las Naciones Unidas envió a Galo Plaza Lazo como enviado especial para la pacificación de Chipre. Esto le sirvió años después al Ecuador para que Galo Plaza Lazo pueda representarnos y ser el secretario general de la OEA. Esta es la segunda ocasión en la historia republicana del Ecuador que tenemos un enviado especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para una actividad que no es nada banal, por decirlo menos, sino es representar al secretario general de las Naciones Unidas para hacer actividades especiales y fundamentales por los discapacitados. Ya que mencionó a Galo Plaza, en esa ocasión, en ese año, ¿también el gobierno le pagaba la estadía en Chipre a Galo Plaza? Por supuesto, porque las Naciones Unidas solo paga $1 cuando son los enviados especiales. $1 mensual, porque esto lo hace de forma simbólica. Y el pago que se hace, digamos, lo hacen los estados como un aporte a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no se nutren por los aportes de los planetas Marte, Mercurio y Saturno, no, se nutren por los aportes de todos los países del mundo. Y esto es un aporte que hace el Ecuador por los discapacitados, pero sobre todo embandera una lucha donde no había enviados especiales para este tipo de temas que son los discapacitados. Un embajador especial para esto de aquí. Aquí hay 29 embajadores especiales del secretario general de la ONU. Bueno, vamos a descartar los temas de guerra, de Siria y todo eso. Vamos a temas especiales. Por ejemplo, para el cambio climático, Michael Bloomberg, de Estados Unidos, es un problema muy especial, muy importante. Para Sara Rao, de la India, ha enviado, secretario general, enviado especial para la lucha contra el HIV, SIDA. En Australia hay Robert Glasser, enviado especial para asuntos de desastres naturales, para todo lo que tiene que ver con desastres naturales. Es decir, países que lideran este tipo La lista es larga, de actividades. en efecto. Ya, que necesita, y solamente por decirle algo, o sea, yo por la personalidad de Lenín Moreno, a quien nunca en mi vida he tenido la oportunidad de tener un diálogo con él, solo lo he saludado nada más, mi mano ha saludado a Lenín Moreno, pero por la actitud de él no anda diciendo los logros que ha conseguido, pero ha conseguido logros importantísimos. Por ejemplo, en la lista básica de medicamentos, porque esta es otra cosa, usted me pregunta por qué Ginebra y los costos que cuesta estar en Ginebra. Porque los comisionados de las Naciones Unidas, generalmente de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, todas las organizaciones de la ONU sesionan en Ginebra. Era un lugar específico, importante para poder tener una influencia fundamental. Por ejemplo, la OMC
incluyó dentro de la lista de medicamentos básicos no solamente remedios, sino también la capacitación técnica específica que necesitan, lo que es rehabilitación para los discapacitados en el mundo. Y eso lo consiguió Lenín Moreno. Por supuesto, eso, y con no decir además que consiguió pues aproximadamente 3.800.000 recién, ahora, para los damnificados del terremoto, para construir casas en, digamos, casas especiales para los damnificados. Contribuciones del exterior, absolutamente. O sea, si usted me pone a mí un costo-beneficio entre lo que significa el liderazgo que asume el país frente a un tema tan sensible e importante como es la discapacidad en el mundo, que no tenía un enviado especial del secretario. Él es el primero, Lenín Moreno es el primer enviado del secretario de la ONU. Es el primero. Y ha liderado una gran campaña a nivel mundial. $300.000. Ha dicho que es el costo, digamos, que yo no lo conozco exactamente. Eso no tiene ni punto de comparación para, primero, lo que representa diplomáticamente para el país. Segundo, es un aporte que el Ecuador hace a la Organización de Naciones Unidas, porque de eso se nutre la Organización de Naciones Unidas. Tercero, lo que ha conseguido, ya solo basta con ver lo que ha conseguido para el terremoto, en una relación costo-beneficio es mucho mayor en función de lo que el Estado... Es decir, que si Lenín Moreno no hubiese intervenido, la ONU no iba a dar un centavo a los damnificados. No he dicho eso. He Pero dicho que más o menos, deduzco yo. Que es posible que lo haya hecho, pero las casas que está haciendo Lenín Moreno son exclusivamente para damnificados. Doctor Pozo, ¿cuál es su criterio? Ahora que Avanza está en la oposición. A la final, le hacía esta pregunta antes, decía que estaba todo muy bien, no sé. Cuénteme. Bueno, yo quisiera poner como antecedente que en lo personal he tenido al menos una importante amistad con Lenín Moreno. Yo cuando fui rector de la Universidad Técnica del Norte hace 5 años atrás, incluso le entregué un doctorado honoris causa, cuando celebrábamos las bodas de plata de la institución. Bueno, desde ahí no lo he visto hasta ahora, no sé cómo considerará la amistad que yo siempre le había profesado a él de mucho tiempo atrás, pero ya este tema que nos ocupa ahora pues tiene un poco de connotaciones de orden político y de orden ético que sí vale la pena que se los reflexione. Primero porque para mí sí me parece raro que a Galo Plaza le hayan pagado el Estado ecuatoriano para realizar una gestión en Chipre. Yo sí me acuerdo de eso, la historia así lo recuerda, que el Estado ecuatoriano le haya estado pagando un dineral por cumplir una misión de pacificación en aquella época. Es un hecho histórico, anecdótico, sumamente importante. Yo no sé si el Estado al cual pertenece Angelina Jolie, que es otra embajador especial de las Naciones Unidas, le esté pagando $300.000 a Angelina Jolie para... De ninguna manera, entiendo que ella es la que con su fortuna, que la tiene obviamente ganada en base a su entiendo que trabajo, como esos personajes es la que se moviliza. Claro, hay muchísima Pero ella no gente. está en el listado oficial de embajadores especiales. Bueno, del secretario general. Sí, pero bueno, hace un gran trabajo también en el tema de Si refugiados. yo le puedo ¿no? dar la lista oficial. No, yo la tengo. Yo la tengo, yo Entonces, también lo busqué. ahí no está y- Angelina Jolie. No está, pero cumple un trabajo con el tema de los refugiados. Pero bueno, En todo caso, yo no le había interrumpido. perdón, disculpa, no volverá a pasar. Bueno, pues como estos casos hay otro tipo de artistas y personalidades que cumplen este tipo de misiones, lo cual me parece muy bien en el campo humanitario a nivel general. Y curiosamente, aquí hay otro hecho, que el señor francés e inglés, que ahora es canciller ecuatoriano, curiosamente, hasta hace pocos días decía que la ONU es el que financia la permanencia de Lenín Moreno allá en Ginebra, y hace 2 días dice todo lo contrario, que es el Ecuador quien le financia. Esto ha causado pues un remesón en el ámbito político nacional, yo diría hasta a nivel internacional, y sobre todo, bueno, yo a mí no me consta, no conozco costos, yo le he visto al colega asambleísta Salgado, que está solicitando una auditoría, incluso la Contraloría General del Estado, para que se establezcan los costos, cuánto le cuesta al país ese tipo de egresos, que no solamente es el único caso, porque parece que una hija también, una cantidad de funcionarios, que es todo un séquito de gente que está allí cumpliendo esa Doctor Pozo, misión. ¿cuál es el dilema ético en todo esto? ¿Valía hacer este gasto antes, cuando había fortuna, cuando estábamos en la bonanza, cuando Ecuador era un jaguar
de Latinoamérica, ahí tal vez no importaba. Pero ahora que estamos en crisis, ahora que falta plata para pagar sueldos, ahora que hay atrasos a contratistas, ahora que hay retrasos en las asignaciones a los municipios, es un gasto que suena a despilfarro, a derroche. ¿Ese por ahí va al lado ético al que usted se refiere? Por un lado, yo creo que eso sí tiene algún fundamento, de mucho peso. Pero por el otro lado, el hecho de que hay cantidad de personalidades que hacen esa misma gestión sin cobrar, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, pues el tema de que el costo-beneficio, como bien dice Cristian, pues habría que ponerlo en la balanza, ¿no? Si eso realmente le significa un costo sumamente importante para el Ecuador. Bueno, esperemos que dice la Contraloría respecto a los costos finales de lo que le implica al país en un momento, como usted bien señala, pues de durísima crisis y de recesión económica que está viviendo el país, que el presidente Correa no lo quiere reconocer. Bueno, es problema de él, pero el país sabe la situación que estamos viviendo. Pero más que eso, ¿cómo es que se miente a la gente? Si hace 2 o 3 días se dice que es de la ONU la que le financia y ahora dice no, es del Estado ecuatoriano. Y con semejantes altísimos costos de los que se viene hablando. Pero aparte de esto, aquí hay un problema. El problema ético, político, desde mi punto de vista, tiene otra connotación. Aquí hay un conflicto interno en Alianza País de 2 precandidatos, que es Glass y Moreno. De lo que se conoce en las encuestas, Moreno tiene mejores posibilidades de credibilidad, de aceptación por parte de la gente, pero el candidato oficial de Correa es Glass. Entonces, desde mi punto de vista, quien empuja esta campaña contra Moreno es desde ese sector. Curiosamente, le están poniendo la zancadilla. Qué interesante, qué interesante. En eso nos puede contar Cristian más, que está adentro de Alianza País. ¿Usted de qué bando es? A ver, el otro día me preguntaron en Diario Expreso que por quién yo votaría en una elección interna. Yo digo, yo escucharía las propuestas de ambos precandidatos, que son los precandidatos de Alianza País. Pero si yo tuviera que votar hoy día, yo he sido muy claro en decirlo, porque con él sí tengo una relación de amistad. Yo le decía hace un momento que yo con Lenín Moreno mucho me he dado la mano y él ni se va a acordar quién soy yo. Por capacidad, yo considero que mucho mejor candidato podría ser, desde mi punto de vista actual, no he escuchado todavía, ni lo he visto en estos últimos años a Lenín Moreno, Jorge Glass. Yeah. Y he sido público en decirlo. Y aquí estoy defendiendo una postura de Lenín Moreno, por lo tanto, ese no es el argumento y no va por ahí. Entonces ahí desbarata el argumento del doctor Pozo. Más o menos, debería estarle dando duro ahorita a Cristian Viteri. Otra cosa que también es importante. Para que vea cómo lo por ejemplo, yo desbarató la teoría, yo he doctor. sido uno de los mayores fiscalizadores cuando salió el tema de los Panama Papers en la Comisión de Justicia. Me tocó interpelar a mí, al ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja. Yo le señalé que no había declarado una casa de un valor muy importante en Guayaquil y otras cosas más, que he ingresado oficialmente la documentación. ¿Y usted pidió a Galo Chiriboga que se retire del cargo? Le he pedido que se retire del cargo. Sí. Y yo fui uno de los primeros que saqué la documentación de Alex Bravo y que sirvió para que esté ahora en la cárcel. Son cosas que a lo mejor no se saben en la interioridad. Y esto pertenece a los sectores estratégicos. Pero lo que yo sí he podido constatar es que en esto nada tiene que ver Jorge Glass. Absolutamente. Por eso es que yo le sigo dando mi respaldo. ¿Y alguien me ha insinuado que Jorge Glass tiene que ver algo en los negocios de Bravo y de Pareja? Pero sí han insinuado asambleístas de oposición que esto es por una pugna interna. Entonces que yo lo hacía por hacerlo porque sea Lenín Moreno y no Jorge Glass. Imagínese usted. Asambleístas de oposición, por cierto, que no han pedido un solo documento oficial. Un solo documento oficial dentro de la Comisión de Justicia en el tema de los Panama Papers. Yo he hecho más de 25 requerimientos de información. Requerimientos que, por cierto, no han llegado a tiempo cuando viene el funcionario a comparecencia. Hoy mismo tengo 20 requerimientos en cola. ¿Y sabe lo que he hecho yo? Por ejemplo, antes de que fuera el señor Pareja a la comparecencia, me fui notaría por notaría, a sacar todas las declaraciones patrimoniales de él
desde que ha sido funcionario público. Me fui al registro de la propiedad, o sea, mi equipo y yo simultáneamente, digamos, y recabamos toda la información. Me fui a Panamá. Del señor Bravo. Del señor Bravo y de todos los implicados. Y no es que me han dado la información por debajo de la mesa ni me la he sacado de un sombrero. ¿Sabe dónde la he sacado? De registros públicos. De registros públicos. Todo está en registros públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cree que todo está en los registros públicos? Porque hay propiedades que se esconden, pues. A Cristian. ver, por supuesto. Pero sí, Hay que ser muy cándido para declarar todo. Eso es mismo, pero eso mismo lo cuando que uno hace una eso es mismo de lo que yo he naturaleza. demostrado, pues, que se pasó a una compañía, un bien inmueble que no tenía ingresos. Eso lo demostré yo en la Comisión de Justicia. Pero a mí, ¿sabe qué es lo que me sorprende? Y realmente además me decepciona que los asambleístas de oposición hayan ido a la Comisión de Justicia con el periódico a preguntar. O sea, imagínese usted una interpelación oficial y yo lleve el periódico a preguntar lo que dice en el periódico. Es imposible. Usted no va a los registros públicos, saca la información de allí y saca documentación o copias certificadas, porque es la única forma de poder armar un expediente para que luego sirva y pueda judicializarse. Eso es un acto de mediocridad absoluta. Se han pasado 3 años diciendo que no fiscalizamos, que no hay fiscalización. Y cuando tienen oportunidad histórica de fiscalizar algo que sale además a la luz por una investigación de carácter periodístico, no lo han hecho. Es más, el asambleísta Miguel Moreta, después de que terminó de intervenir el señor fiscal, lo aplaudió, igual que Luis Fernando Torres, y le dijo que para ellos quedaba satisfecho, ellos quedaron satisfechos totalmente con su intervención. Por supuesto que yo me quedé con un montón de dudas, pero cuando ellos dijeron eso, yo dije, hombre, yo voy a investigar. Qué interesante es todo esto que nos cuenta Cristian, pero es otro tema, que social cristianos hayan terminado defendiendo al fiscal Chiriboga. Y creo en este caso, pero remitámonos por favor y valoro el trabajo que usted dice que ha hecho en el tema fiscalizador, en el escándalo que hay justamente en Petroecuador. Pero volvamos al tema Moreno. Usted ha valorado mucho el trabajo que hace el vicepresidente, pero el doctor Pozo ha mencionado un aspecto que es, creo yo, importante, fundamental en todo esto. El doctor Moreno no está solo en Ginebra. Su hija también tiene un puesto en Cancillería. Obviamente creo que la familia ha preferido irse junta. Obviamente es un deseo válido que la familia no se desintegre, que todos estén unidos. Pero darle trabajo el Estado, el gobierno, a una persona en un puesto también en Ginebra para completar un poco la economía familiar, no es una preferencia que se da justamente porque se trata de Lenín Moreno. Y en ese sentido tenemos a un gobierno que dispone de fondos públicos como que si fuesen propios. No es un acto, por lo menos, Cristian, de indelicadeza, que hasta la hija esté trabajando y devengando un sueldo del Estado. A ver, yo soy súper objetivo. Y yo creo que he hablado con objetividad siempre. Otra cosa es que ustedes, los periodistas, no hayan puesto atención. Yo llevo 3 años hablando con absoluta objetividad y creo que me ha escuchado en mis intervenciones en la asambleísta Pozo. Yo lo que no estoy de acuerdo lo digo en mis intervenciones en el Pleno. Y además vea usted en YouTube todas mis intervenciones. Y yo hago observaciones a todas las leyes y lo que no estoy de acuerdo lo digo. Y cuando no he votado una ley es porque he ejercido mi objeción de conciencia con absoluta libertad. Alianza País es un movimiento que se maneja. ¿Usted ha votado en contra del Pleno contra las leyes de Alianza País? No he votado en contra, pero me ha abstenido, o sea, de asistir y no votar cuando no he estado a favor de alguna ley. Pero vaya y vote en contra, pues. ¿Por qué se abstiene? ¿Por qué no va? Para que no le pase lo de Fernando Bustamante. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Porque hay cosas que se dicen al interior del bloque y que son de carácter político, netamente político, no de objeción de conciencia. Yo le voy a decir, por ejemplo, si a mí me hubiese tocado votar o hubiese, digamos, predominado la mayoría o una mayoría al interior del bloque por el tema de que se despenalice el aborto, yo hubiese votado en contra, porque es un tema de convicción,
Usted es católico. Yo soy católico y las convicciones y los principios no se cambian por nada. En las enmiendas, que por ejemplo el asambleísta Bustamante nunca nos dijo, jamás al interior del bloque, en lo que no estaba de acuerdo. Yo sí lo hice. Yo tengo esa diferencia. En el bloque, yo digo en lo que no estoy de acuerdo, digo lo que voy a hacer y les digo, bueno, se vota al interior del bloque y la mayoría toma una decisión. Si no es un tema de convicción política, yo puedo tomar dos decisiones. O no asistir por, digamos, objeción de conciencia, o enviar al alterno. Bueno, concretemos. ¿Está de acuerdo que la hija de Lenín Moreno también tenga trabajo en la Cancillería acompañando a su papi en Ginebra? A ver, no me parece correcto, se lo voy a decir, por eso le digo, usted ha puesto poca atención cuando yo digo las cosas. O sea, yo no conozco el caso en particular, no sé si será verdad. Si fuese así... Sí, ha salido la nómina. Si fuese así, o sea, me parece que sí, o sea, a lo mejor ella tiene los méritos, todo, pero que debió por delicadeza ponérsela al menos en otra embajada. Por otra parte, tampoco me parece bien lo que dijo el asambleísta Pozo, que el canciller, y me parece una novatada del canciller, haya primero hecho una declaración y luego haya dicho lo que corresponde. O sea, eso me parece que el canciller no nos hace un flaco favor, porque creo que nosotros debemos ser absolutamente transparentes en todo y decir todo, absolutamente toda la verdad y nada más que la verdad, porque nuestra función es que lleguemos siempre a la verdad. Bueno, novato es el canciller, eso ya se lo sabe, porque obviamente función diplomática no ha tenido jamás en su vida. Y no es la única novatada que ha cometido. Hace poco también dijo que pedir el TPS a Estados Unidos por el tema del terremoto era casi pedir limosna, y que Ecuador no iba a pedir limosna. Y a los pocos días terminó firmando él mismo y entregando él mismo la solicitud de TPS a Estados Unidos. Mire, es un canciller quedando en esos términos. Bueno, desconozco esa cosa, le digo, hablo de lo que conozco. Sí. Yo lo llamé al ministro, tuve una conversación, ministro de Comercio Exterior, le pregunté y me dijo que habían desdibujado o habían de alguna forma sacado de contexto las declaraciones. Bueno, nosotros pusimos el video y dijo eso. Doctor Pozo, ya Cristian, Cristian, la verdad, reclamar un poquito de equidad en cuanto al uso del tiempo. Cristian está acaparando y bueno, en realidad lo que dice también son cosas muy interesantes. Bueno, pero sí quiero, ha reconocido que es por lo menos una indelicadeza que la hija de Lenín Moreno gane también sueldo. Ha dicho que el canciller Long cometió una novatada y es un novato de hecho. Pero, ¿qué más hay en todo esto? O sea, ¿qué debería pasar, doctor Pozo? El señor Lenín Moreno ya en época de crisis debería excusarse, decir, ¿saben qué? El gobierno me sigue pagando una vida cómoda en Ginebra, por delicadeza también y con un poco de sensibilidad con la situación del país. Me retiro, ya no voy a gastar un solo centavo del Estado. Tal vez debería dar ese paso. Bueno, pero antes de esto yo quisiera enfocar un tema que ha planteado pues Cristian y que me siento obligado a reflexionar sobre eso. Ha señalado que aquí hay un gran proceso fiscalizador. Por favor, lo único que no existe en este país es fiscalización. 10 años llevamos a la década perdida en fiscalización. Incluso a esa famosa comisión de fiscalización de la Asamblea, que a mí me da vergüenza porque yo tengo experiencia parlamentaria, que hoy le califican comisión de archivo, desde el periodo anterior, no solamente desde este. Dirigía una señora Salgado, paisana mía además. Desde ahí ya le calificaron de comisión de archivo, hoy sigue igual. Imagínense que empezaron a tratarse la investigación del tema de los DRUPs, de la caída de los DRUPs. ¿Cómo será la inoperancia y la vergüenza ajena? Digo ajena respecto a mí, cuando en el propio oficialismo se daban cuenta que era una vergüenza mantener esa comisión de fiscalización llamada comisión de archivo, que no daba ningún tipo de respuestas a procesos fiscalizadores. Nos entregaron a mi comisión, a la de Asuntos Internacionales y Seguridad, de la que me votaron luego, para que investiguemos el tema de los DRUPs. Doctor, y en esa inoperancia en la fiscalización durante ya casi 10 años, como bien ha dicho usted, ¿qué tanta responsabilidad tiene su partido? Avanza, que hasta hace poco era un aliado también del correísmo. En esos tiempos, en esos años, que fueron largos años, casi 7,
Avanza no cuestionaba esa No es así. falta de fiscalización. Eso no es así. Aquí hay una confusión. Mucha gente ha dicho que Avanza tenía una alianza con Alianza País. ¿Se firmó, doctor? ¿Está firmado? Señor. Está firmado en un documento que firmaron no solo Avanza, sino algunos movimientos. Eso es otra cosa. Algunos movimientos distinta. formados como Avanza y otros de Membrete, que muchos eso hay se hizo de en la Membrete. Casa de la Cultura hace no mucho tiempo. Un grupo de 14, 15 organizaciones, disque para evitar la restauración conservadora. Se Por firmó eso un ya está documento Avanza. Eso sí, en efecto fue, pero de lo que acaban de señalar es que siempre hemos tenido una alianza consolidada, política, orgánica, firmada con el oficialismo. Jamás, eso nunca existió. Lo que existió es la presencia del economista Ramiro González, que es nuestro dirigente, primero dirigiendo la Seguridad Social, luego el MIPRO, por una confianza de orden eminentemente interpersonal entre él y el presidente de la República, nada más. ¿Usted cree? Nada más. ¿Usted cree que era solo por eso, porque se Pero caían por supuesto, bien? por supuesto, porque luego, cuando yo le decía a Ramiro González, ya es hora de que te retires porque este gobierno no va más, él se demoró. Yo le dije a raíz de la implementación de las salvaguardias, ya, por favor, esto no va más. Es decir, a partir que comenzó a terminarse el dinero. Y lógico, y empezó el tema de la seguridad social, eso fue el detonante. Pero al menos en mi línea de conducta, y yo siempre he señalado cuál es mi postura, y yo siempre mantengo. Yo, por ejemplo, desde el comienzo del gobierno yo apoyé las políticas gubernamentales, tenía una buena relación de amistad con el propio Rafael Correa. Después de eso se rompió cuando fue a insultarme en mi provincia, en una de las sabatinas, como es ya la clásica sabatina. ¿Y usted qué le hizo? Yo nada, lo que hizo la gente es de organizar un acto de desagravio a mí, con miles de gente, de lo cual parece que Correa se arrepintió haber nacido, haberme insultado en mi provincia, y desde ahí no me ha dicho absolutamente nada, por supuesto, porque eran miles de gente que condenaron la actitud de Correa, y sobre todo porque 2 o 3 añitos antes, cuando yo era rector de la universidad, él iba a la universidad y me ponía en las nubes diciendo que soy el mejor rector del Ecuador. ¿Qué tal? Típico de los políticos. Estamos viendo mucho de eso ahora ya entre los precandidatos. ¿Qué tal? Bueno, y todos para son volver una al tema y que maravilla. aquí se diga que hay fiscalización, por favor, por favor. Yo nomás he solicitado más de 70, creo que, informes y pedidos de información. Si le dan, me han dado ni el 50%, sesgado, limitado. Imposible iniciar un proceso de fiscalización, un proceso de juicio político. ¿Y Nadie. el tema Lenin Moreno en Ginebra ameritaría tal vez iniciar un proceso de investigación dentro de la Asamblea, doctor? Ya, yo creo que este es un tema, yo creo que de la Contraloría General del Estado. Este es un tema ético que será la ciudadanía. Estamos incluso viviendo ya una época electoral, Cada preelectoral. quien va a arrastrar agua para su molino. Como ya dije, pues este es un problema interno de pugnas internas, de zancadillas al interior de Alianza País. Nosotros sabemos cómo ahí se configuran las fuerzas del grupo de serranos, izquierdistas, entre comillas, y los costeños derechosos, entre comillas. Esa pugna es la que está en juego. Glass o Moreno. Y en la mitad Correa. Y Correa, Pero ya Correa dijo amenaza. que si siguen molestando, a la final el mensaje era para los de Alianza País. Nos va a amenazar si a todo el mundo. molestando, me lanzo en octubre. ¿No sería tal vez un mensaje a los glasistas y morenistas, Sí. Cristian? Es que hay PAME, está trabajando para eso. No sé, la verdad. Ya estoy dudando de finalmente quién mandó Bueno, el pero en mensaje. todo caso, El yo quisiera presidente. culminar este proceso. A ver, ¿qué fiscalización ha habido aquí de las carreteras? ¿Qué fiscalización aquí ha habido de la Romo de Banaví? Donde están 1.200 millones de dólares, al parecer despilfarrados. Cuando apareció la Comisión Anticorrupción frente a la inoperancia de la Asamblea y señaló que en el caso de Manduriaco hay el 82% de sobreprecio, ¿qué les hicieron? Amenazados. Están enjuiciados penalmente. Ya plantearon el tema Manduriaco, igual, amenazados penalmente. ¿Dónde está la fiscalización a las escuelas del milenio, a las hidroeléctricas? Ya cantidad de cosas, 240.000 millones de dólares. Dicen los entendidos que han ingresado al país en la época de bonanza. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto no está invertido? No es un tema de ¿Quién ha fiscalizado eso? de fiscalía también, doctor Pozo. Pero si todo ese tipo de entidades son cajas de resonancia de Carondelet, por No le favor. eche la culpa a los asambleístas, que finalmente el pueblo fue quien votó por los Por asambleístas en eso, ese país. a nosotros, la fiscalización, no sé si coincida conmigo mi colega, y fiscalizarnos a los propios asambleístas sobre nuestro patrimonio. Esto es vergonzoso. ¿Acaso los asambleístas manejamos recursos, manejamos contratos millonarios?
Nada. Y sin embargo, de eso que nos sometimos todos, asoman el 90% de los asambleístas de gobierno con enriquecimiento ilícito. Y hasta ahora no avisan quiénes son. 90%. Claro. Eso no es sabido, doctor. 90%. ¿Usted ha sabido algo de eso, Cristian? No, me imagino que se refiere al 90% de los encontrados. De los encontrados con enriquecimiento ilícito. Porque si no, pues imagínense. No, claro. Por si acaso mi informe salió Entonces, absolutamente... esa es la fiscalización, por favor. Por favor, hasta yo me asusté, o sea, 90, Lógico, solo no, el Cristian 90%, se salva. claro. Que dice que A ver, 90 de los que yo encontraron. quisiera hablar un poco de este tema porque yo creo que es un tema complicado. O sea, le voy a ser sincero, yo quiero ser lo más sincero posible. A mí me molestó un poco esto de que el CAR haya tomado la decisión de ir y pedir la fiscalización, digamos, de los asambleístas, pero al fin de todo creo que debe prevalecer la transparencia. Acuérdese usted el contexto en lo que se hizo. Había un asambleísta de Alianza País que había recibido una coima de $800,000 y que por eso está presa. Y que siguió cobrando sueldo hasta hace poquito. Y que Hasta la semana pasada. Sí, sí, por favor. Y yo no estoy justificando los errores de nadie. Yo no estoy para eso aquí. Pero tampoco critica mucho. No. Pues... Tampoco critica. O sea, ¿qué le ha dicho Gabriela Rivadeneira usted por haberle seguido pagando el sueldo a doña Esperanza Galván? Bueno, en definitiva, o sea, lo que le quiero decir es, por ejemplo, en mi caso, que no he sido que nunca he manejado fondos públicos, que tengo 20 años de ejercicio profesional, en distintas profesiones, 20 años de ejercicio profesional, pero que, digamos, todo lo que tengo lo hice antes de ser asambleísta. Me pidieron todo, me pusieron patas arriba y me pidieron hasta... Bueno, yo no encontraba un depósito de $1,500, que era que cuando mi esposa dio a luz mi último hijo, Salud me había devuelto los gastos de eso ahí. Yo no sabía de qué era ese depósito. No recordaba, porque fue hasta al inicio de la legislatura, y ya después de tanto buscar, vi que era un cheque de Salud que lo había depositado en mi cuenta porque me habían devuelto, digamos, el seguro médico. Bueno, en todo caso fue como que el amague de doña Gabriela Rivadeneira para pretender que hay transparencia, hay fiscalización. Miren cómo nosotros mismos nos damos un baño de verdad. A ver, ningún amague, porque hay 6 asambleístas con indicios de responsabilidad penal. Bueno, sí, salieron. Ya, ningún amague. Porque amague sería si se hubiera amarrado a que no salga nadie de Alianza País, perdón. Ya. Y hay esas posibilidades de amarre. Yo espero que no creo que no, pero usted sabe que... Al final no eran 6, eran 10. Hay de todo en la viña del Señor. Y 4 quedaron en el camino. Marlon, hay de todo en la viña del Señor, y recordemos lo que pasaba antes. O sea, creo que hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la corrupción. Dice que no se ha fiscalizado en 10 años. Pero oiga, ¿usted se ha dado cuenta cuánto ha subido la recaudación tributaria saquemos los nuevos impuestos, solo el aumento en impuestos a la renta? Y sin embargo, los grandes grupos económicos siguen tributando menos de lo que deberían. Declaran pérdidas. No declaran pérdidas, declaran millonarias ganancias, doctor Pozo. Pero no pagan lo que corresponde. Se ha hecho un estudio había una telefónica que pagaba $1 millón de impuestos a la renta hasta el año 2006. El 2007, oh sorpresa, pagó 51 millones. Se hizo 51 veces más eficiente. Ahora paga 300 millones. Y dicen que es poco también. Que debería pagar más. Pero ese era el país de antes, donde no se pagaban impuestos. Por la aduana pasaba hasta un elefante y no lo veía nadie. ¿Saben cuánto ha aumentado la recaudación tributaria? En un 300%, solo de impuestos a la renta. En el tema de aduanas, técnicamente solo demuestro, yo soy tributarista, sin contar el tema de los, digamos, las salvaguardas, sino solamente aranceles, los mismos que se han mantenido. 300%. ¿Por qué? Porque antes la corrupción campeaba, jugaba al pepo. Entonces, me dice que no se ha investigado el tema del aromo y de otras cosas más. Por ejemplo, eso, vea, no manden oficios, hagan una investigación responsable. O sea, denúncienlo al país. Para eso está la inmunidad parlamentaria. Bueno, a veces sirve y a veces no sirve. A Clever Jiménez no le sirvió. Justo le iban a ver el caso de Clever Jiménez. Que era un fiscalizador. ¿Qué pasó con la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez? La violaron. No, perdóneme, quiero aclarar. Flagrantemente. Clever Jiménez presentó una denuncia a la fiscalía que el presidente había ordenado matar a los civiles o digamos
o que había ordenado el ataque, perdón, o el rescate con los muertos que haya. Sí, sabemos todo eso. Entonces, eso no tiene nada de fiscalización, perdón. Pero sí tiene mucho de político el tema, ¿no? Y finalmente fue que el presidente presentó una contrademanda. Todos los jueces le dieron la razón, obviamente. La señora Gabriela de Rivadeneira también procedió a aprobar el allanamiento. Hubo mucho tinte político en todo esto, porque era un problema político, pero más finalmente. Que un problema político, o sea, a ver, tenemos que ser responsables, pues. Tenemos que ser responsables. ¿A usted le gustaría, Marlon, que yo venga y abusando de mi inmunidad, yo diga, por ejemplo, en un programa de alto rating a las 7 de la mañana, que usted es un periodista corrupto o que recibe dinero? No, ¿verdad? No le gustaría. Porque, es más, usted pediría oficialmente a la Asamblea que me levanten mi inmunidad porque estoy atentando contra usted. Cuando yo doy nombres de personas implicadas, y ya hoy aquí ya he dado nombres, es ¿por qué? Porque he presentado y estoy documentado, pues. Oiga, ¿qué documentación? O sea, no habla por gusto. ¿Qué ineficacia, por Dios, de la oposición? Cristian, le propongo hacer un punto de orden, hacer un pequeño corte que es necesario y volver enseguida para seguir tocando estos importantes temas. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Bueno, estamos conversando aquí de varios temas políticos con dos legisladores, uno de Alianza País, otro de Avanza, ex aliados, ahora se enfrentan ya en la lid política. Y el tema principal de nuestra conversación era hoy don Lenín Moreno, la estadía, la vida placentera, digo yo, de Lenín Moreno en Ginebra, y que ya está en manos del Contralor General del Estado. Ayer el asambleísta de Creo, Diego Salgado, presentó un pedido formal de auditoría a los gastos que el Estado incurre para justamente mantener esta permanencia de Moreno en Ginebra. Y también hemos sabido que Moreno tiene un presupuesto incluso para asesores, que hay un señor, y lo ha mencionado Ramiro Aguilar, Eduardo Mangas, que también asesora a Moreno, pero resulta que Mangas a su vez tiene una especie de relación con doña María Fernanda Espinosa, que también está en Ginebra. ¿Qué tipo de abusos pueden existir en este manejo de partidas, de contratos, doctor Pozo? No es como que disponer libremente de fondos públicos para mantener hasta relaciones personales. Como dije al comienzo de este diálogo, yo creo que el tema es más que económico, en eso coincido con mi colega, es un problema ético. Ético. Porque ese tipo de representaciones, como digo, de lo que yo conozco, no soy internacionalista, nunca he estado en la Cancillería, ni mucho menos. Pero ese tipo de funciones generalmente se las hace ad honorem. Eso lo han hecho cantidad de personalidades. Yo mencioné el caso de Angelina Jolie y otros. Bueno, y el caso de acá es un problema ético, más que económico. Puede ser que el costo-beneficio para el país pueda ser útil. Desconozco yo los resultados. Tampoco me acabo de enterar de que por la venida de Moreno acá, las cuestiones del terremoto y sus gestiones ha determinado que la ayuda internacional venga a socorrernos por el tema del terremoto. Yo no creo que eso sea así.
El terremoto se está solventando con más endeudamiento externo. 1.100 millones de dólares han llegado al país en los últimos días y semanas de créditos del estigmatizado Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a quienes se los mandó sacando incluso a los empleados de aquí porque eran perversos, eran lo peor. Ahora vamos a arrodillarnos allá a pedir créditos para seguir alimentando ese saco roto del dispendio del gasto público. Es la verdad. Esa es la verdad. De eso nadie puede decir lo contrario, a no ser que seamos ciegos, sordos y mudos. Pero esa es la verdad. Entonces, aquí viene el tema ético, porque si se justifica o no, digamos, la permanencia ahí de una gran cantidad de personas de lo que se conoce. Yo no puedo aseverar exactamente cuántos son ni cuánto ganan, porque eso tendrá que investigar la Contraloría General del Estado. Ojalá la Fiscalía. Yo dudo mucho de que finalmente exista un auténtico baño de verdad y de transparencia en este tipo de procesos. Pero ante la opinión pública, pues ya queda un hálito, yo diría hasta de vergüenza de carácter internacional, saber que el país en esta crisis espantosa en la que estamos viviendo tenga que realizar regresos tan grandes para eventos y personalidades que van a vivir en una de las ciudades más caras del mundo. Y bueno, para mí, hasta ahora, sin mayor beneficio de inventario. ¿Y usted cree que con este escándalo que se ha formado esta semana, Lenín Moreno tenga ya las credenciales éticas suficientes para presentarse a una candidatura a la presidencia? No, es que yo entiendo que la pugna interna, como dije, pues en las filas del oficialismo, esto es parte de esa pugna interna, porque nunca se hubiese sabido, si es que no lo decía el canciller francés e inglés que tenemos. Él es el que destapa esta olla de grillos diciendo una cosa en un día y después 2 días diciendo otra cosa. Eso parece más una metida de pata que una estrategia interna para no creo que sea la novatada del señor canciller. Él debe estar cumpliendo orientaciones de determinados grupúsculos de poder que están en pugna. Ese es el tema. Y lo quieren hacer la casita a Moreno, definitivamente, para que gane espacio Glass. Es el tema, porque el candidato de Correa es Glass. Evidentemente. Y hay un grupo de que está alrededor de ellos y otro grupo, y ya señalé, ¿para qué volver a repetirlo? Este es producto de esas pugnas internas que se va destapando esta olla de grillos. Lamentable para el país, por supuesto. Cristian, esto significa tal vez que en adelante, en los meses que faltan, prácticamente unos 3 meses más para tomar definiciones, se van a venir más escándalos de este tipo, información que proviene de adentro del propio gobierno para tratar de tirar la piedra en el camino a quienes no representan el grupo que se prefiere. La oposición tiene sus encuestas y sabe que no le gana de ninguna manera a Lenín Moreno. Esa es la verdad, está mejor posicionado que mi candidato, que Jorge Glass. Lenín Moreno está por el 48% de intención de voto durísimo. Entonces ellos tienen las encuestas y dicen vamos a desacreditarlo a Lenín Moreno. Esto no es un tema ético, disculpen. O sea, ¿qué puede tener de antiético la labor que está desarrollando Lenín Moreno? Al contrario, es una labor superlativa y de excesivo beneficio para el Estado. No solo intangible, por lo que significa la representación que tiene el Estado a nivel mundial, sino por los logros que consigue a nivel internacional para los discapacitados. Yo le ruego que entreviste a la asambleísta social cristiana María Cristina Kronfeld. ¿Qué opina sobre esto? Porque yo la considero ya muy objetiva en este tipo de cosas. Vea, permítame discrepar con esos adjetivos de que vive una vida cómoda y placentera. No es verdad. ¿Usted cree? Por supuesto que sí. Que eso ¿Y es no austera? ¿Es más bien...? Es austera. ¿Vive en algún departamentito como el de Correa en Bélgica? No lo sé. Él tiene el mismo sueldo que tiene un embajador que está en misión de servicio exterior, cualquiera, como el embajador de España, como el Ecuador en España, el embajador de Ecuador en cualquier otra parte del mundo. ¿Y eso cuánto es más o menos? Bueno, lo que se ha dicho ahí, el salario más la residencia, que creo que son $12,000 aproximadamente, que es lo que cuesta, porque con ese sueldo tienen que alquilar su vivienda allá, tienen que movilizarse, tienen que hacer viajes, y además, una cosa importante, tienen que recibir a otras personas del Ecuador cuando vienen por este tipo de cosas. A mí me parece que la inversión costo-beneficio, el Ecuador gana 100 veces más. O sea, la labor de Lenín Moreno es extraordinaria.
querer mancillar esto creo que deja mal parado a la oposición. Creo que la oposición en verdad debería hacer todo lo contrario. Lo que debería hacer la oposición es buscar cosas realmente que puedan, pues, de cierta manera demostrar que actúan limpiamente, que actúan con capacidad generadora de opinión y de verdadera fiscalización, que no sacan estas nimiedades, pues, que lo que buscan es desacreditar a una persona que le ha hecho un gran bien al país, no solamente cuando fue vicepresidente, que su labor de la, Misión Manuel Espejo fue extraordinaria, inigualable, y que muchas personas en el mundo han venido aquí a copiar, perdone que lo diga así, cómo se manejó el tema aquí en Ecuador, sino que es un bien y es algo excelente para el país. Ya tenemos que terminar. Y ahora, usted que es de Alianza País, cuéntenos por qué, yo he escuchado lo que dijo el doctor Pozo anteriormente, ¿por qué Lenín Moreno no es el candidato de Rafael Correa, con tantas virtudes que usted mismo resalta, con tantas, con un buen capital político, un voto duro, como bien dice usted? ¿Por qué no es el candidato de Correa y prefiere seguirlo teniendo ahí como plan B, no sé si B, a Jorge Glass? Porque probablemente, o sea, yo no sé si eso es así, o sea, yo no he conversado con el presidente, preguntarle, oye, ¿tú por quién estás? O sea, él no me ha dicho eso, pero ha sido su vicepresidente los últimos 4 años y ha manejado, yo creo que de una forma muy eficiente los sectores estratégicos del país. Creo que va por ahí la cosa, si es que es lo que dicen algunos que apoya, pues digamos, a Jorge Glass. O sea, yo tengo mis razones, pero yo no puedo hablar por otra persona. Bueno, vamos a terminar, doctor Pozo, ¿alguna otra acotación que quiera hacer ya para finalizar? Bueno, me parece que este tema, como digo... No es una nimiedad, como dice Cristian. No es una nimiedad. Yo creo que además no es generado de la oposición, es generado del propio oficialismo. Ah, bueno, sí. Esto tiene que estar muy claro. ¿A quién se le ocurrió hablar del tema de los sueldos de Lenín Moreno? Al canciller. Él es del gobierno, no es de la oposición. Él dijo que le financiaba la ONU. Y después, hace 2 días, dice que no es así, que le financia el Estado ecuatoriano. Así que eso no es así, no viene de la oposición. Lo que ha hecho un opositor, en este caso Diego Salgado, es pedir a la Contraloría que investigue a ver cuánto le está costando al país la permanencia de tanto personaje allá en Ginebra. Esto es una cosa ya posterior. Así que el tema de fondo está allí. Y eso va a continuar. Ojalá la Contraloría emita algún informe definitivamente luego sobre el costo-beneficio, sobre los gastos, cuánto le implica eso al país, pero sobre todo, bueno, para eso también ya le quitaron a la Contraloría los objetivos en las llamadas de enmiendas, el auditar los objetivos institucionales. Ya le quitaron esa responsabilidad que era competencia básica de la Contraloría. ¿Para qué? Para mantener la impunidad, pues. Bueno, hemos terminado esperando el pronunciamiento una vez más del Contralor General del Estado, el doctor Carlos Poli, y agradeciendo también al canciller, a Guillem Long, que finalmente fue por su pronunciamiento, que hemos terminado conversando de este tema. Sí. Y nada, pues aquí estuvieron Cristian Viteri con nosotros y estuvo también el doctor Antonio Pozo, a quienes agradecemos por su frontalidad, obviamente por la altura también con la que han discrepado. Esto es muy importante en una democracia y es prácticamente el objetivo de este programa. Así que a ustedes por su atención, muchísimas gracias.